Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, un programa de Justicia TV en el que estudiantes universitarios analizan temas de interés nacional a partir de sentencias de la Suprema Corte. El tema de hoy, suministro de medicamentos a personas con discapacidad. El amparo en revisión de 2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para platicar de este tema nos acompañan de Derecho de la UNAM, Isabel Rubio e Iván Rico, y de Ciencias Políticas de la UNAM y Derecho, Scarlett Mellado. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, están en Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Derecho a Disentir. El día de hoy estaremos platicando sobre el suministro de medicamentos a personas con discapacidad. Es el caso de una persona que tenía una discapacidad psicosocial y acude al Instituto Nacional de Psiquiatría para que se le provean básicamente los medicamentos que venían diagnosticados de acuerdo a la prescripción médica. Sin embargo, el Instituto Nacional de Psiquiatría se niega a darlos, dado que se trataba de un paciente ambulatorio y no cumplía, digamos, con el reglamento interno para dar los medicamentos debidos. El día de hoy tenemos a dos compañeras y un compañero, todos abogados en este caso. Bueno, Scarlett también politóloga, por supuesto. Iván, cuéntanos, ¿cuáles son los hechos del caso? Y bienvenido a tu primera edición de Derecho a Disentir. Esperamos que la próxima vez que nos visites sea acá en el foro. Buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y bueno, para ya entrar de lleno en el tema, veamos, tenemos que remontarnos un poco al 2011. Ahí tenemos a nuestro paciente, que es el señor G, el cual acude al Instituto Nacional de Psiquiatría en el cual es diagnosticado con diversos trastornos mentales y además se le prescriben medicamentos. Después, en el 2013, dicho paciente solicita al instituto, el cual le prescribió los medicamentos y le realizó el diagnóstico, que le proporcionaran los medicamentos, a lo cual el instituto le respondió que básicamente que no podía hacerlo porque dentro de sus atribuciones no le correspondía otorgar. Después, en el 2015, de nueva cuenta, el señor G solicitó a la misma autoridad que le proporcionara esos medicamentos. De nueva cuenta, fueron negados. Para ello, el doctor G solicitó la protección y amparo de la justicia federal, y lo que sucedió es que se le otorgó como tal, porque el instituto aducía que no le correspondía por cuestiones técnicas legales, pero el juez que resolvió el amparo decidió a favor del quejoso, ya que de una interpretación amplia del concepto de salud y viéndola como un derecho humano, se desprendía que dicho instituto estaba obligado a proporcionarle los medicamentos que, repito, él mismo le prescribió. Ante ello, el instituto acudió al recurso de revisión, y dicho recurso fue mediante la facultad de atracción de la Suprema Corte de la Justicia. Es esta Suprema Corte quien determina, de nueva cuenta, que nuestro quejoso tiene la razón. Buenísimo, muchísimas gracias, Iván. Nos das, yo creo que el panorama efectivamente de la historia, de cómo se va desenvolviendo este caso y de dónde surge al final del día esta resolución de la Corte. Isabel, hay varias cosas, digamos, en cuestión en este estudio que realiza la Corte. Definitivamente uno de los temas centrales es el derecho a la salud. Y la Corte ha dicho que también en el caso del análisis de derecho a la salud, esta tiene una protección adicional en el caso de personas con discapacidad. Cuéntanos un poquito las reflexiones de la Corte en torno, insisto, a los derechos en cuestión y esta protección en particular de la que gozan las personas con discapacidad cuando se encuentra algún tema de salud involucrado en un caso de ellos. Sí, pues este caso me parece muy interesante en el sentido en que es uno de los pocos casos de la Corte que aborda temas de salud mental específicamente. A pesar de que la Corte tiene algunos casos como más referidos a salud física e incluso a discapacidad física,
Me parece que tiene que ver con el contexto de que la discapacidad psicosocial y la discapacidad mental son discapacidades que no se ven a simple vista, lo cual implica muchos obstáculos para que las personas con diversos trastornos, padecimientos o enfermedades, según el caso, puedan acceder efectivamente a sus derechos. Por eso, la Corte justamente habla de que el contexto en el que se deben analizar este tipo de casos es un contexto muy específico, que debe procurar en la medida de lo posible, como atender conforme a la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, procurar una atención que sea comunitaria, que no sea medicalizada en la medida de lo posible y también que no estigmatice este tipo de padecimientos. Parte de lo que dice es que el derecho a la salud, conforme a la observación general número 14 del Comité DESC, implica que la garantía va más allá de prestar el servicio de salud, como la consulta específicamente. En el caso, resulta muy interesante que las dos autoridades que responden a la sentencia de amparo, que son en el caso la directora general del instituto y el director de servicios médicos, bueno, de servicio, el que respondió que no quería dar los medicamentos, son ellos precisamente quienes se niegan y quienes además recurren a la resolución de la Corte, porque precisamente señalan que no estaban obligados. Entonces hay desde ahí como una actitud muy clara de no preocuparse tanto por la garantía, sino por las obligaciones formales que establece la ley para estas personas. Y creo que desde ahí existe un problema como en general de acceso a la justicia y de acceso a los derechos, y en este caso de prestaciones de salud, por ejemplo. Entonces creo que mucho del estudio de la Corte va también orientado a los obstáculos sociales e institucionales de acceder a medicamentos e incluso a una salud más entendida en un sentido más amplio. Perfecto, sí, y coincido plenamente contigo, quizás es de los primeros casos en donde se aborda de manera tan detallada el tema de salud mental, que como también lo dijo la Corte, Scarlett, es sin salud mental no hay una salud física. Y recalca justamente esta importancia, digamos, de analizar la salud mental, en este caso psicosocial, de la persona involucrada, de quien se ampara en un inicio, pero sí me parece como muy relevante la afirmación que hace la Corte con respecto a la salud mental, tampoco explorada y tampoco, digamos, discutida en México, más allá de términos jurídicos en general, incluso médicos, sociales y demás. Entonces, yo sí me quedo con esta afirmación. Cuéntame un poquito más sobre las consideraciones que hace la Corte al analizar esta demanda de amparo. Claro que sí, Amadeo. Primeramente, también considerar esta definición que nos da la Organización Mundial de la Salud respecto a esta discapacidad psicosocial. Estas personas que tienen este diagnóstico de algún trastorno mental que sufren pues ciertos efectos de factores sociales que cargan con estigmas, con discriminación, con exclusión. Y esto no solamente cubre los aspectos de la definición de salud, sino que se extiende hacia la salud mental y ver cómo la sociedad también, en cierto sentido, hemos tenido una carencia al estar discriminando y excluyendo a este tipo de personas. Y es ahí lo interesante en lo que hace la Suprema Corte en esta sentencia, en esta revisión de este caso, de reconocer esa parte a la persona afectada en torno a dotarle de los medicamentos que requiere. Si bien la institución le está prescribiendo y no se le puede dotar de estas medicinas, imagínate la afectación que puede tener esta persona en su desarrollo psicosocial, en su desarrollo también en sus actividades diarias, en la convivencia con las otras personas. Entonces, para mí es bastante acertada la postura que toma la Suprema Corte en esta sentencia para dotarle de este reconocimiento de derechos y sobre todo quitar estos estigmas que venía cargando esta persona. Por supuesto, y además los medicamentos que le recetan, más allá de que fuese incluso a partir del Instituto Nacional de Psiquiatría, eran medicamentos que estaban prescritos, pues, que debían otorgarse de manera gratuita. Sin embargo, por una cuestión sumamente administrativa, el instituto se niega. Platícame un poquito más de esto, Iván. ¿Por qué se niega en un principio el instituto, que además pues lleva una cantidad de tiempo importante? Tú mismo nos lo comentaste, 2011 su primera solicitud, 2013 la segunda solicitud de los medicamentos prescritos, ahora sí que pues prácticamente por la misma organización. ¿Cuáles son las razones que daba en un inicio el Instituto Nacional de Psiquiatría para negarse a dar los medicamentos? Bueno,
ante esto tenemos que ver que el instituto forma parte del tercer nivel de atención a la salud. Esto quiere decir que es un nivel de atención especializado, ¿sí? Para trastornos muy específicos. Dicho lo anterior, nuestro paciente, al ser diagnosticado por el instituto consideró que no le correspondía a él dotarle de los medicamentos, ya que eso formaba parte del sistema de atención número 2, por ejemplo, y trataba de referirlo hacia el mismo. Sin embargo, se escudó a través de la ley general de la ley de institutos de salud para decir que sus facultades no eran, no se encontraba dentro de sus facultades explícitamente el otorgamiento de medicamentos gratuitos y específicamente a pacientes ambulatorios. Ese fue uno de los argumentos centrales del instituto. Decir que el paciente solamente había acudido a una consulta externa, sí había sido diagnosticado, pero no estaba hospitalizado dentro del mismo y por lo tanto no le correspondía otorgarle esos medicamentos. Además, esgrimió otros argumentos como acerca de que no eran sus funciones y que además no se debía incluir funciones que no eran propias de ese nivel de atención a dicho instituto, ya que su presupuesto se vería superado. Este argumento me parece interesante. Quizá en un momento ya lo usaré un poco más, pero por lo pronto esos han sido los argumentos. Y además, bueno, el quejoso aduce que no le dieron respuesta a su solicitud, pero sí le dieron respuesta, no en el sentido que él esperaba, y tampoco muy bien fundada y motivada, pero por lo pronto sí le habían dado una respuesta. ¿Qué te parece a ti la respuesta, Isabel, que da en un principio el instituto? ¿Te parece justificada? ¿Te parece, pues ahora sí que muy legalista en el sentido de una interpretación muy textual de lo que decía el reglamento de los institutos nacionales de salud, etcétera? ¿Cometió alguna falta ahí, digamos, el instituto en un inicio al negar los medicamentos o realmente pues fue pues una evasión de, como bien dice Iván, de gastar presupuesto muchas veces? Bueno, pues a mí me parece que la actitud de la primera, en este caso como el primer contacto con el servicio médico y la respuesta del director que niega los medicamentos, tiene mucho que ver con el cambio del modelo médico al modelo social de atención a la discapacidad. Creo que por una parte es sencillo, como a veces encuadrar la discapacidad psicosocial únicamente viéndolo en términos de pacientes, ¿no? Y viéndolo en términos de un número más, pienso muchas veces, lamentablemente, en las instituciones de salud, se tiene una visión poco humana y en realidad se asume poco este cariz social que tienen las instituciones en general de atención a la salud. Y creo que la Corte lo hace muy bien en ese sentido en esta sentencia, porque incluso revisando la versión pública es posible notar que no se le nombra el paciente, ¿no? Esta persona tiene un nombre y se reconoce además que la respuesta que da el sistema de salud impacta socialmente en cómo se ve la discapacidad y en las consecuencias. Esto fue algo que a mí me pareció muy interesante de la sentencia, porque la Corte desarrolla que negar ahora los medicamentos puede conducir a consecuencias que no son convenientes para la atención de este tipo de problemas de salud, como la medicalización o la internación en centros donde se ha comprobado que existen situaciones de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que justamente en atención a los mecanismos internacionales como la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, ese tipo de medidas deben evitarse en la medida del posible. En realidad debe orientarse todo más a la atención comunitaria y esa atención comunitaria solamente es posible con la provisión efectiva y oportuna de los medicamentos. Y volviendo a tu pregunta, son estos criterios en realidad los que deberían regir la actuación de los hospitales incluso de primer nivel. Sin embargo, creo que también aquí lo que vemos y lo que hemos visto como en estos 10 años del cambio del artículo primero y de la reforma constitucional de derechos humanos, es que precisamente las autoridades todavía no terminan de entender que es su responsabilidad que en la medida de sus competencias tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas sobre las que tienen alcance. Entonces creo que, pues sí, lamentablemente es un gran reflejo de que ha sido muy difícil implementar estos cambios como en la vida diaria. Sí, por supuesto. Esa última parte que comentas es muy cierta, digamos, a raíz de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, la obligación que tiene cada autoridad, así sea ejecutora simplemente de la ley,
de sopesar y de ver primero por los derechos humanos de las personas y en ese medido ejercer su labor, pues, y en ese medido cumplir con la norma. Tuvimos algún programa anterior donde también hablábamos en un caso de prestaciones de maternidad, que había una interpretación sumamente textual, sin atender, digamos, a lo más importante que era precisamente pues, el derecho que involucraba esto. Efectivamente, en este caso, pues hay una respuesta negativa, probablemente por una cuestión simplemente administrativa, reglamentaria, pero también, no sé qué opinas tú, Scarlett, cuando nos ponemos a hablar de temas de salud, pues realmente siempre la demanda pues termina superando a la oferta que hay en términos de capacidades y tal. Es común encontrar incluso en instituciones, incluso privadas, el argumento de que pues, no hay suficientes recursos, las instalaciones, etcétera, etcétera. En este caso pareciera, bueno, no pareciera, sino más bien a la luz de nuestros derechos, evidentemente no es y no debe ser un pretexto para no dar medicinas, pero también me llama la atención, quizás hay algo relacionado con el derecho a la salud y particularmente, no olvidemos que estamos hablando de un caso de 2011, el derecho a la salud mental, psicosocial en este caso, que no siempre es igualada, digamos, en un padecimiento físico, porque pues ese argumento, digamos, de que es simplemente ambulatorio o era un paciente ambulatorio, pues no aplica muchas veces en otro tipo de pacientes que pues por un tema físico les dan las medicinas de manera gratuita. ¿En dónde estamos, digamos, realmente en nuestro análisis del derecho a la salud mental? Básicamente, el paraguas es el derecho a la salud. Pero el derecho a la salud muchas veces es visto, incluso por las propias instituciones, como un derecho a la salud física. No tanto así en la salud mental, que parece un terreno mucho más difuso. ¿Qué opiniones tienes sobre esto? Ok, Amadeo. Pues sí, respecto a lo que tú comentas, que sí es muy interesante porque todavía hay muchos prejuicios en torno a la salud mental. La verdad que qué bueno que se está hablando esto. El concepto de salud se fundamenta ya en algo integral, no solamente abarca la parte física, sino también la parte psicoemocional, que es la salud mental. De hecho, pues nos podemos referir desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 25 se expresa cómo se debe de asegurar esta protección a la salud. Ahí tenemos el término general, pero también lo derivamos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, y en su artículo 12 refiere este derecho humano a la salud física y mental. Entonces tenemos este concepto que se complementa. Hablamos también de cómo el derecho a la salud mental en el Estado mexicano, pues una persona debe de experimentar como un buen resultado de un buen funcionamiento en sus aspectos cognitivos, afectivos, conductuales, que pueda desarrollar todas sus potencialidades individuales para tener una convivencia sana en su trabajo, en la familia, en todas las áreas, en la parte de recreación también. Ciertamente en México se ha trabajado fundamentos legales en torno a la salud mental. Dentro de la Ley General de Salud, por ejemplo, se reconoce, ¿no?, la parte de ciertos trastornos mentales, de los comportamientos y de los derechos que pueda disponer esta persona en materia de salud mental, pues en torno a ciertos antecedentes, ponerle un foco de atención especial, por ejemplo, cuando sufren discriminación, sobre todo también el respeto a la dignidad de esta persona en torno al reconocimiento de sus derechos de la salud. Entonces, todo este bagaje, este entorno, nos habla también de que los pacientes deben de tener pues un derecho a un consentimiento informado en relación a qué tratamiento van a recibir, a las medicinas, y tener las prestaciones necesarias para garantizar esta protección a sus derechos, procurar el bienestar de su salud mental también, y sobre todo a que esto pues nos lleve a dar respuestas de cómo podemos ampliar todo este desarrollo jurídico para lograr vencer estos prejuicios que han existido durante muchos años en nuestro país. Por supuesto. Parece que el tema, bueno, más bien, el tema del día de hoy es
el suministro de medicamentos a personas con discapacidad, pero en realidad el tema importante es precisamente el derecho a la salud. Y empezar, me parece, a comentar y a hablar sobre el derecho a la salud mental, en este caso sí, con una persona con discapacidad. Y ahorita tenemos que ir a un corte, pero justamente me gustaría volver con eso. Nos comentaba Iván hace un momento que pues, de acuerdo a la persona involucrada, a quien solicite el amparo de la ley, no se le había dado una respuesta pues, justificada. La institución había dicho que sí, el instituto había dicho que sí, pero también la importancia y la obligación que tienen las instituciones gubernamentales y demás para dar, en el caso de personas con discapacidad, todos los elementos y para dotarlos, digamos, en cada uno de los pasos y el actuar de estas instituciones que correspondan. En este caso, pues por supuesto, el derecho a la salud. Regresamos con este tema y a ahondar un poco más sobre el tema de derecho a la salud. Estamos en Derecho a Disentir, no le cambien, volvemos en un minuto. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre el suministro de medicamentos a personas con discapacidad. El tema subyacente es el derecho a la salud. El derecho a la salud que tienen todas las personas y en este caso a la salud mental. Tema poco platicado realmente dentro de la sociedad mexicana, desde institutos gubernamentales hasta dentro de la conversación en general. La Corte en este caso dijo algo importantísimo que hemos venido platicando, que sin salud mental no hay salud física. La importancia de ambos conceptos, la importancia de ambos derechos a la salud son fundamentales para toda persona, para toda mexicana y mexicano en el desarrollo integral pues, de cada una de ellas. Platicamos, Iván, antes de irnos al corte, que de acuerdo a la persona involucrada a quien se ampara, pues no se le había dado una explicación suficiente en un inicio. Hay que tomar en cuenta que era una persona con discapacidad y que en este caso la institución sí tiene una obligación adicional, digamos, en hacerle saber las razones por las que sí o por las que no, de acuerdo al consentimiento informado del que han platicado ambas compañeras, de lo que está sucediendo en cada uno de sus casos. Platícanos un poco más de esta obligación que tienen las instituciones en el caso de personas con discapacidad. Insisto, el derecho a la salud, en el caso de personas con discapacidad, como ha dicho la Corte, se robustece. Tiene que ser todavía más presente, más fuerte, más palpable, pues. Me gustaría empezar retomando tus palabras. Como ya dijiste, ya lo dijo la Corte, sin salud mental no hay salud física. En este caso, podemos ver que la salud es un concepto amplio, es un concepto dinámico, en el cual salud mental y salud física, aunque a veces las separamos, tiene una mayor relación de la que a veces se toma en cuenta. Dicho lo anterior, tenemos que cambiar ese paradigma, de dejar de ver a la salud como un servicio y pasar a verla como un derecho humano. Con esto como base, podemos ver que la respuesta que da el instituto al señor G no es de todo congruente con el objetivo que pretende los servicios de salud, que como tal es garantizar ese derecho a la salud. Y en este caso podríamos preguntar al instituto, ¿solamente con diagnosticar al señor estamos garantizando el derecho a la salud? A mí me parece que no, realmente, porque un diagnóstico no está garantizando que se le va a dar, se va a solucionar su problema de salud. Para ello se le tiene que proporcionar, en este caso, los medicamentos que el mismo instituto se le había prescrito, con el objetivo de salvaguardar sus derechos humanos y sobre todo dentro de las atribuciones que tiene el instituto, porque nuestro paciente es una persona con discapacidad, entonces el Estado debe velar sobre dicha persona en los más amplios términos para tratar de salvaguardar su derecho, por lo cual a mí sí me parece que la fundamentación que tiene el instituto para con el señor es deficiente. Solamente se atañe a cuestiones administrativas, una postura bastante legalista. Me parece que incluso solamente se lava las manos y lo pretende remitir a otras instituciones, cuando él mismo, como ente protector de los derechos humanos, debería proporcionarle los medicamentos al señor G para ahora sí salvaguardar su derecho a la salud. Totalmente de acuerdo. Scarlett, ahora sí como politóloga, el derecho a la salud es fundamental en un Estado, en este concepto, digamos, de bienestar de la sociedad. ¿Cuáles son las consideraciones ahí, digamos, de la importancia que debe haber, insisto, en cada una de estas instituciones que prestan servicios de salud a la población mexicana, desde, obviamente, en este caso, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, en fin? Hay una importancia ahí primordial, digamos, de todo Estado en términos de la prestación de servicios de salud. Y me parece muy importante también lo que decía Iván, en el sentido de que siempre lo hemos visto efectivamente como servicios de salud, como un servicio,
muchas veces en México también, o sea, un servicio, la verdad, poco eficiente, muy lento, muy aparatoso y muy burocrático. Pero en realidad el servicio de salud debe ser un derecho humano, y lo decía muy bien Iván. Platícanos un poco más de esto en la concepción de la importancia del derecho a la salud en un Estado democrático. Claro que sí, Amadeo. Pues vemos que la tendencia actual, no solo en México, sino también en otros países, es darle esta cabida y esta preponderancia a lo que es la salud mental. Incluso ya hay como hospitales especializados en atender esta parte de emocional, esa parte psicológica, que es muy importante para todo este desenvolvimiento de las actividades cotidianas, ¿no? Suministrar el apoyo, no solamente a aquellas personas que tengan alguna discapacidad psicosocial en este reconocimiento de derechos. Ahora, comentarles, por ejemplo, una tendencia también reciente y actual es, por ejemplo, ampliar esta construcción jurídica en torno a las reglamentaciones que existen en la salud. Entonces, ¿por qué no hablar, por ejemplo, de una ley nacional de salud mental, ¿no? Algo que pueda reglamentar este derecho a la protección que tiene toda persona y que está en los términos del artículo cuarto constitucional, de ahí se deriva todo, y entonces poder regular todas estas modalidades, garantizar este acceso a los servicios de salud mental, si le queremos llamar así, pero bueno, también parte de estos nuevos conceptos es decir, bueno, es un derecho humano, más que un servicio, ¿no? Eso me suena más como en la parte privada, pero si lo concebimos desde la parte del Estado, pues sí es un derecho y que toda la población debe tener acceso a esto, a tener una cobertura más amplia, no solamente de una salud física, sino de una salud mental, donde estos mecanismos pues puedan ser adecuados tanto, por ejemplo, para la promoción, prevención y evaluación de diagnósticos, tratamientos que puedan dar rehabilitación a las personas en torno a una buena salud mental. Por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, ¿no? Aunque no todas las personas tenemos un padecimiento, ¿verdad? Discapacidad psicosocial, pero sí hubieron personas que les afectó mucho la parte, por ejemplo, del encierro de la pandemia. Y hay datos estadísticos muy reveladores y muy fuertes, eh, donde la salud mental de las y los mexicanos se vio afectada. Entonces nos habla también es esta información de la necesidad que tiene el Estado mexicano de atender esto, de no dejarlo a un lado, y bueno, de romper ese prejuicio, ¿no? De que pues, si vas a psicólogo es porque estás mal, ¿no? Al contrario, es porque quieres estar bien como persona, y si hay algo que tengas que atender, ya sea una discapacidad o una emoción que no esté bien atendida, para que puedas desenvolverte correctamente en tu persona y en el ámbito Claro, y darle social. pues mantenimiento a las emociones al final del día. O sea, la estabilidad emocional pues también es un ejercicio al final, y parte de este ejercicio pues muchas veces requiere pues una atención profesional, vaya, independientemente si hay un problema o un síntoma mucho más evidente. La verdad es que la estabilidad emocional pues debe ser un ejercicio siempre de mantenimiento. Ahora, Isabel, la Corte hace una argumentación, o más bien argumenta que el hecho de haberle privado los medicamentos a esta persona, pues podría haber conllevado, digamos, a una serie de afectaciones mayores, de índole física, de índole, obviamente, acentuar o agravar su condición de discapacidad psicosocial, etcétera. ¿Te pareció suficiente la resolución de la Corte al simplemente, pues, avalar y conceder el amparo en este caso? Y tomemos en consideración que había pasado mucho tiempo ya desde la primera instancia, pues. Y pues creo que ese es un problema como que ha sido muy discutido últimamente sobre los alcances del amparo, ¿no? Que en realidad está planeado o está como diseñado para ser un mecanismo de restitución de derechos, y frecuentemente la restitución de derechos es una meta muy complicada en casos como este en los que ha pasado tanto tiempo y las afectaciones van más allá de un perjuicio económico, por ejemplo. Claro. Me parece que es un análisis muy valioso como verificar que existe
una afectación como a largo plazo que puede referir, por ejemplo, a un internamiento. Y es muy importante, creo, que se verifiquen estas situaciones, porque en realidad es que el internamiento ha sido hasta ahora la medida más utilizada para tratar trastornos mentales o psicosociales, que también en esto hay que como pensar siempre en la diferencia, ¿no? Mientras un trastorno intelectual se refiere a una cosa, los trastornos psicosociales se refieren a otra. Entonces, hacer incluso estas diferencias es muy importante para la atención, pero también para cómo se abordan socialmente estos problemas. En la Ciudad de México, por ejemplo, existe el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial, que es un centro específico para las personas que cometieron un delito, que fueron diagnosticadas con una situación psiquiátrica. Pero este centro, entre muchas otras cosas, no está para nada orientado como incluso a una pena privativa de libertad que beneficie la salud mental de las personas que están ahí internas. Por el contrario, hay muchísimos casos de aislamiento documentados, hay diversas observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión del DF acerca de que los tratamientos, al contrario, en realidad afectan más la situación de estas personas. Y en realidad el hecho de tener una pena privativa de libertad, como bien sabemos, no tendría que ser una justificación para la violación de derechos. Entonces, me parece como muy importante por eso esta consideración, porque en realidad es que sí ha sido esta la medida más utilizada, aunque creo que en lo que se refiere a la reparación, pues hay que pensar mucho más cómo hacer del amparo un mecanismo efectivo para la garantía de derechos humanos, ¿no? Que sabemos que en una de estas obligaciones específicas la reparación es muy importante. Sí, sin duda, porque, digamos, uno de los preceptos del amparo y de la justicia en general es que tiene que ser pronta y expedita. Y está pensado, evidentemente, para que lo sea. La realidad muchas veces nos supera y la realidad es que pasan muchas veces años de acá que se concede una sentencia definitiva para un caso específico. En muchos de los casos, el derecho en cuestión, más allá, digamos, de las suspensiones provisionales o definitivas que puedan llegar a haber, realmente es poco difícil, o más bien es muy difícil restituir o haber prevenido una serie de posibles daños, como en este caso, por ejemplo, después de tanto tiempo, el hecho de que no se te lo otorgaran de manera gratuita los medicamentos, alguna afectación que pudo haber tenido, etcétera, simplemente decir, ok, se los tienes que dar gratis, claro, pero pues ya pasaron 3 años, 4 años, X cantidad de tiempo. Iván, ¿qué nos hace falta en términos de justicia, digamos, ahí? ¿Qué le hace falta al Estado mexicano como para hacer mucho más real los derechos que se nos conceden? Digo, la Suprema Corte de Justicia para eso está y justamente sus sentencias, pues justamente reafirman, reconocen estos derechos, pero como que nos hace falta algo más, ¿no? Pensando en la persona, en el individuo, pues, que acude a la justicia. Claro, retomo lo que acabas de decir. Sí, nuestro sistema está planeado para que la justicia sea pronta y expedita, pero lamentablemente muchas veces eso no sucede. Y en este caso que nos atañe, pasaron básicamente 4 años, me parece, desde 2011 hasta 2015, cuando el individuo presenta su demanda de amparo, 4 años. Entonces ahí vemos, no es poco tiempo realmente, en el cual no está gozando de los medicamentos que administrar. Y entonces, ¿qué nos falta al Estado? Bueno, tenemos honestamente, el Estado mexicano tiene muchos derechos, reconoce muchos derechos. Tenemos muchas normas, muchas leyes, nos adherimos a muchos tratados internacionales, pero muchas veces no se ven materializados en la práctica. ¿Por qué? Me parece que es un tema de políticas públicas. Ya siendo un poco más materialista, en el caso de la salud, se necesita un buen uso de los recursos. Como ya mencioné al principio, querer tomar este argumento que daba el instituto. Me parece un argumento bastante fuerte acerca del presupuesto, porque la verdad es que si una política pública sin presupuesto es solamente demagogia. En este caso, al no haber un presupuesto suficiente para otorgar los medicamentos a las personas, pues ¿qué vamos a hacer? Decirle solamente, ok, te reconocemos tu derecho, pero ¿cómo te lo vamos a materializar? Ahí es donde considero que es un tema de políticas públicas, el uso mejor de los recursos, y sobre todo creo que deberíamos enfocarlo en el tema de salud, en el primer nivel de atención, en el cual es la prevención temprana y oportuna, porque honestamente sale mucho más barato prevenir que después tener que pagar un tratamiento. Entonces, desde mi punto de vista,
considero que si nos enfocamos en esa parte, en prevenir, en diagnosticar tempranamente los padecimientos y acompañar a los pacientes durante todo este trayecto, me parece que podemos tener una mayor efectividad para hacer reales y materiales los derechos que están ya consagrados en las leyes, tratados internacionales y en nuestra Constitución. Eso es lo que para mí me haría Más de acuerdo falta. no podría estar. La verdad es que lo que comenta Iván, Scarlett, me parece importantísimo porque efectivamente muchas veces cuando discutimos en este programa, pues básicamente todas las veces, las decisiones de la Suprema Corte, el reconocimiento de derechos que está realizando, parece en muchos casos incluso hasta poético y maravilloso realmente este reconocimiento, pero cuando nos vamos, digamos, al plano práctico, realmente el reconocimiento de derechos pareciera inoperante en muchas ocasiones sin políticas públicas, y me parece que Iván le dio justo al clavo. La verdad es que yo siempre es algo que recalco en los programas, porque política pública que no se le inyecta lana, pues realmente pues no existe. Tiene que haber dinero detrás, digamos, de estas, y no solo políticas públicas, sino también de las leyes, de las instituciones a carga de cierta supervisión, en fin, o sea, sin recursos públicos realmente es poco operable o inoperable al punto cero prácticamente, para que las cosas se lleven a cabo. No importa el reconocimiento que se puedan hacer de los derechos, es importantísimo realmente llevar recursos a las políticas públicas y sobre todo a políticas públicas tan importantes como lo es el derecho a la salud, ¿no? Isabel, ¿qué más te llamó la atención del caso? ¿Qué otra reflexión te provoca, digamos, esta resolución? Que, como bien decías, es de las primeras realmente en hablar de uno de los temas de derecho a la salud mental como una de las cuestiones básicas, fundamentales del derecho a la salud en general constitucional. Y pues creo que es un tema muy complicado, justamente por esto que mencionábamos antes acerca de que son discapacidades invisibles. Creo que hay muchos retos para pasar al modelo social de discapacidad plenamente, ¿no? Este modelo lo que marca en gran parte es que la discapacidad no se forma solamente por una limitación física o psicológica de los individuos, sino que en realidad la discapacidad social se refiere a que los obstáculos los pone la propia sociedad para el ejercicio de derechos. Entonces, me parece que es muy similar con el tema de salud mental. Creo que medicalizar todo lo que tiene que ver con salud mental no es la opción. Creo que para eso es importante reconocer que la salud mental tiene mucho que ver con el contexto social y mucho que ver con las situaciones que enfrentamos todos los días. Como decía Scarlett hace rato, yo vi una nota del Universal ayer que justo hablaba de que México está por enfrentar una de las peores crisis de salud mental. Pero en esto, o sea, para poder abordar este problema es súper necesario como tener perspectiva de género, creo, también porque muchas veces la atención de la salud mental en la masculinidad tradicional se ve como un tema de poca relevancia, porque no hay cuidado sobre las emociones, porque es difícil hablar de ellas y porque no se procura también como sanar esos lazos sociales o individuales que muchas veces afectan en la manera en que nos relacionamos o cómo nos sentimos. Creo que también requiere pasar por esta idea de que la medicina no es la única solución. Muchas veces, como decía Scarlett, es necesario acudir a terapia psicológica, incluso si no se afronta una crisis irremediable, ¿no? Creo que muchas veces el diálogo, incluso hay terapias psicológicas grupales, hay mecanismos de justicia restaurativa que pueden servir para este propósito y creo que hay muchas otras opciones que se pueden ir explorando, incluso desde una visión más social, ¿no? La resolución de conflictos desde una justicia restaurativa creo que también es muy importante. Me parece que algo que la justicia restaurativa recalca es que cuando existe un daño, ya sea como un daño individual por un delito o un daño por una agresión que no constituye un delito, o en general un daño como social como el que hemos recibido con la pandemia, existen muchas respuestas que van más allá de acudir al médico, ¿no? Que podemos construir entre todas, pero sin duda requiere disposición, requiere apertura y requiere también inversión. Creo que, como decían, la prevención es muy importante, pero no solo la prevención desde los hospitales, sino desde la gestión de emociones, por ejemplo, desde la gestión de emociones que también se trabaja dentro de las escuelas, pienso, ¿no? Como un espacio comunitario en el que aprendes a desarrollar, en el que te desarrollas y aprendes la forma de interacción social. No, y aparte tocas un punto importantísimo realmente, o sea, parte muy buenas de las sentencias o buena parte más bien de las sentencias que analizamos en el programa, como he dicho, son reconocimientos de derecho y demás, y casi siempre
pasa de una manera transversal el hecho de que vivimos efectivamente en un país cuyas leyes son heteronormadas. Y bajo esa lógica y bajo esa premisa, el tema de la salud emocional definitivamente no está en ninguna de las prioridades porque obviamente, como bien dice Isabel, el hecho de repensar como hombres heteronormados, etcétera, nuestras emociones, pues es como un bloqueo, ¿no? Y por eso también el hecho de que la Corte retome el derecho a la salud mental, lo ponga en el ojo, diga que es todavía mucho más importante, digamos, o que es el pie fundamental para el derecho a la salud física, es realmente una relevancia enorme porque tiene que ver o nos tiene que poner, digamos, a pensar, como dice Isabel, en una posición mucho más abierta de cómo regularnos, ¿no? Porque, pues como bien dices, las notas, no únicamente en México, sino en general, post pandemia, realmente tenemos todavía una serie de retos importantes, entre ellos definitivamente la salud emocional. Lo platicábamos incluso fuera del corte, realmente ahora que estamos acostumbrados al home office será seguramente, pues tendrá sus detalles realizar, digamos, a la vieja normalidad, a los horarios, en fin, son procesos de adaptación que realmente afectan nuestra salud en muchos niveles, no solo físicas, sino también invisibles, como bien comentas, que es el tema de salud mental. Vamos rápidamente a un corte, regresamos al tercer bloque, realmente una serie de conclusiones, comentarios finales. No le cambien, estamos en Derecho a Disentir. El tema de hoy, suministro de medicamentos para personas con discapacidad y el derecho a la salud mental en particular. No le cambien, regresamos. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema de hoy, suministro de medicamentos para personas con discapacidad. Hemos platicado el tema más importante en este caso, que es el derecho a la salud y el derecho a la salud mental. La importancia de todos los, o sea, de un país como Estado, digamos, de dar una atención correcta, no únicamente en los medicamentos, sino en todo, en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento, en fin, en toda la etapa del derecho a la salud mental. En este caso estamos hablando de una persona con una discapacidad psicosocial que acude básicamente al Instituto Nacional de Psiquiatría para diagnosticarse, se le diagnostica, con ello se le dan ciertos medicamentos, pero la institución se niega a proveer estas medicinas por un tema administrativo. La Corte termina diciendo que obviamente es su obligación. Estamos, compañeras y compañeros, pues básicamente en el último bloque de Derecho a Disentir. Realmente, pues me gustaría escuchar sus conclusiones, cuáles son las ideas con las que se quedan, qué les inquieta. Ya hemos platicado algunas de las inquietudes, por ejemplo, en términos de la justicia restaurativa, las limitaciones que tiene la demanda de amparo en este caso, la obligación del Estado, no únicamente de fomentar políticas públicas saludables en todo el sentido de la palabra, sino también de destinarle recursos públicos para que éstas sean efectivas. Así que seguramente hay mucho más que platicar. Iván, cuéntame tus conclusiones. Y como vemos, es de las primeras sentencias que abordan este tema. Ya han hablado mis compañeras. El tema de la salud mental tiene todavía ese estigma de que si uno acude al psiquiatra o uno acude al psicólogo es que está loco, ¿no? Y lo que pretende esta sentencia me agrada porque nos habla de que debemos dejar de lado esa parte, ¿no? Debemos de considerar a la salud mental como parte integral de la salud física y como un concepto amplio de la salud. Por lo cual, esta sentencia me parece maravillosa, porque reconoce justamente que se debe, que el Estado, a través de sus instituciones, debe proveer los mecanismos, las formas de materializar este derecho que tenemos a la salud, que es el caso de los institutos que deben proveer los medicamentos que ellos mismos recetaron a sus pacientes. Me agrada sobre todo porque por la manera en la cual se protege los derechos humanos, sobre todo el de la salud. Aunque, como ya lo mencioné, hay unas cosas que no me llega a agradar del todo. El tema de que sí, la justicia restaurativa, pero ¿cómo materializamos esta sentencia en la realidad? Vemos que pasó bastantes años, desde el 2011 hasta el 2019, pasaron 8 años, en los cuales para obtener una sentencia que pudiera reconocerle su derecho al ciudadano, por lo cual es todavía un bache que tenemos en el cual tenemos que superar para proveer la justicia pronta y expedita. Por lo tanto, me queda todavía ahí hay algunas consideraciones en cuanto a la sentencia, ¿no?
sí hay puntos todavía que se tienen que solucionar, pero confirmo, me parece que es un paso adelante bien dado, en el cual tenemos que reconocer a la salud como concepto amplio, incluir a la salud mental, ver las consecuencias que tiene de la misma, y me parece un tema completamente actual y relevante, ya que no estamos en medio de una pandemia, y como ya lo mencionaron mis compañeras, eso nos acarrea problemas de salud mental. Y debo mencionar de nuevo que ya lo dijiste, la salud sin salud mental no es salud física. Yo también agregaría sin salud física no hay salud mental. Esto nos habla de nuevo de la relación entre ambos, ¿no? Que es más difusa de lo que realmente están más unidos los términos. Por lo cual, mi conclusión sería que es un gran paso, pero todavía tenemos muchos problemas para materializar ese lado, para materializar esos derechos que tenemos en la Constitución, en los tratados internacionales, en las leyes. Para poder materializarlos en la realidad se necesitan políticas públicas efectivas que destinen un presupuesto y que además ese presupuesto sea bien utilizado por por los tomadores de decisiones que tienen que realizar. Muchas gracias, Iván. Sí, o sea, de acuerdo en la importancia, digamos, no solo de pensarlo, sino también de ejecutarlo. Isabel, te vi viendo a Iván así como con cara de que estabas viendo a un político haciendo campaña promocional. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? ¿Cuáles son tus conclusiones? Pues, o sea, en parte sí, comparto este tema de la prevención, de la necesidad de inversión. Creo que Creo que algo que hay que notar es que las sentencias de la Corte frecuentemente abonan a este clima del que hablábamos antes, que existe reconocimiento de derechos muy amplios, muy amplio, pero pocas soluciones para los problemas del día a día, que lamentablemente las sentencias de la Corte no tienen un impacto más allá de la persona que inició el amparo, que eso precisamente, aunque me parece que retoma criterios muy interesantes y muy importantes, no sé si creo que debemos dimensionarlo en el contexto en el que vivimos y en el que hemos visto que, por ejemplo, la Corte ha avanzado muchísimo en temas muy importantes, pero como la violencia de género, por ejemplo, y la violencia de género en el país sigue muy parecida a como estaba hace unos años, ¿no? Entonces creo que por eso es muy importante dimensionar y como, claro que es un buen ejercicio jurisdiccional hacer este tipo de sentencias, pero sí creo que hay que tener siempre en cuenta este contexto en el que vivimos. Creo que algo que me parece muy interesante de la sentencia es que reconoce que el derecho de las personas a recibir medicamentos y la obligación del Estado de proporcionarlos no implica una obligación para todas las personas con discapacidad ni con discapacidad psicosocial de tomar medicamentos. Y esto me lleva como a un tema que me ha parecido muy interesante en materia de salud y en específico de estos temas de salud psicosocial, que es la no medicalización por la que muchas personas que han adoptado por estas medidas para atender sus trastornos, enfermedades o padecimientos. Entonces creo que es muy importante como tener en cuenta que a quien hay que escuchar primero en estos temas es a las personas que son beneficiarias de los servicios médicos y que necesitan también atención del Estado. Como decíamos antes, hay muchas otras alternativas a la medicación. Muchas personas deciden medicarse y eso me parece una decisión que pertenece completamente a su autonomía personal, pero también quienes deciden no medicarse están haciendo uso de su derecho a la libertad y al cuidado de su propia salud. Entonces creo que es muy importante como recuperar esta reflexión de la Corte, que también tiene mucho que ver con el estigma, ¿no? Creo que a veces la decisión de medicarse o no tiene que ver con llevar la carga de ser una persona que está diagnosticada, por así decirlo, y que eso en la sociedad, en la vida diaria, pesa mucho para una solicitud de empleo, para una relación familiar, para una relación de pareja. Entonces, creo que en estos casos siempre es muy importante escuchar a las beneficiarias y a las personas que son sujetas de este sistema. Y también me parece una reflexión muy importante como este tema de que seguimos teniendo esta división en las mentes como de los jueces y de las instituciones, de que los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales son dos esferas distintas de la vida y en el ámbito jurídico, porque existe como esta concepción tradicional de que unos requieren más dinero que otros o que unos requieren necesariamente un ejercicio de presupuesto para poder llevar a cabo.
En realidad es que creo que eso ya no debe verse así, que en realidad tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales requieren mucha inversión del Estado y también mucha voluntad de garantizar los derechos. Y entonces el acceso a la salud mental impacta en los derechos de ejercicio de la ciudadanía, en el derecho a la educación y en muchas otras cosas que deben ser vistas como integrales, y por ello el uso máximo de los recursos disponibles debe ser siempre un criterio para garantizar o no determinadas prestaciones. Creo que en este caso la Corte lo deja muy claro cuando habla de que la institución se excusaba de haber negado los medicamentos a partir de que había referido al señor al Seguro Popular. Y en realidad la Corte dice pues que eso demuestra que no hizo una referencia formal, como en términos de hospitales, y que eso para nada agota la obligación de garantía. Entonces es necesario definitivamente como que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tal como señala el artículo primero, asuman sus obligaciones en materia de derechos humanos y pues que ojalá en algún momento dejen de llegar casos individuales y más bien como que los cambios sean más estructurales, porque en realidad creo que gran parte de las veces depende más de voluntad institucional y política que de recursos que efectivamente tienen. Totalmente de acuerdo. Hay que hacerlo real y en esa realidad efectivamente no solo es la planeación de la política pública, su ejecución, sino también, como bien dices, la voluntad de hacerlo realmente. Y sobre eso hay que seguir poniendo el acento. Yo me quedo con lo que comentas. Ojalá cada vez veamos menos casos individuales, muchas más políticas transversales estructurales y para eso hay que trabajar y que también sirva este tipo de precedentes justo para impulsar otro tipo de reformas ya en donde corresponda, en el legislativo, de carácter legal, y después exigirlas también en el ejecutivo. Muchas gracias, Isabel. Scarlett, ¿con qué te quedas de la resolución de hoy? Cuéntanos tus conclusiones. Sí, en efecto, coincido mucho con lo que hemos comentado, las conclusiones que hemos llegado juntos, me atrevo a decir. En ese sentido, tanto con Iván, con Isabel, sobre la importancia, ¿verdad?, que tiene esta nueva tendencia, esta vanguardia, adaptar las leyes a las necesidades sociales actuales. Dejar a un lado los temas de prejuicios sobre el vincular este concepto holístico que ahora referimos a la salud como una parte integral entre la parte física, la parte mental, que nos da un todo, que nos hace en esencia complementar nuestras actividades diarias como seres humanos y que bueno, además en esta postura que toma la Suprema Corte al resolver este conflicto donde se violentó este derecho de esta persona con una discapacidad psicosocial, se le da el reconocimiento, nos hace voltear hacia otro lado, ¿no? Hacia este otro poder, el poder político, el gobierno. ¿Qué es lo que se está haciendo en esa materia de la administración de los recursos, de la elaboración de políticas públicas que realmente sean eficaces para garantizar el derecho a una salud integral en esta concepción holística de ambas partes que nos construyen como seres humanos y que, bueno, asumir el reto como Estado de todo el entramado institucional que le corresponde atender esto y resolverlo para trabajar en conjunto y así crear pues un ambiente que sea óptimo, que sea sano para todas las personas y que podamos todos acceder a un sistema de salud integral y como le hemos dicho, ¿no? Más allá de un servicio, que así lo manejamos, es un derecho humano el cual todos debemos tener garantizados y poder acceder plenamente a él sin estas limitantes de que no hay medicamentos. Es parte de los retos que se tienen en materia de gobierno, en materia de administración de recursos, y creo que ahora más que nunca el tema de la pandemia, de la COVID-19 nos deja esa enseñanza a los gobiernos, a las autoridades correspondientes, ¿no? Un respetuoso exhorto, ¿verdad?, a que pongan atención cómo se están administrando los recursos en todas las instituciones de salud públicas para que pues, se pueda dotar de todos los medicamentos necesarios, sea para la parte física o la parte mental.
Importantísimo, realmente creo que es un caso muy relevante por lo mismo que han comentado ustedes, por lo que decía Isabel en un inicio, la importancia de poner la salud mental en el centro de la discusión, la importancia y la responsabilidad que tienen las autoridades precisamente de garantizar no solo el tratamiento, sino también su prevención y obviamente los medicamentos, como es el caso de esta sentencia que discutimos el día de hoy. Y efectivamente, como lo dijo la Corte, sin salud mental, efectivamente no hay salud física. Ahora sí que, como decía el comercial me parece que era el IMSS, el de chécate, mídete, muévete, pues chécate, analízate y atiéndete realmente. Entonces sí hay que cuidar también esa parte, es importantísima realmente siempre tener una estabilidad emocional. No solo, digamos, para el buen desarrollo físico de cada uno de nuestros cuerpos, sino también para nuestro desarrollo individual dentro de una comunidad. Entonces, nos quedemos con eso, nos quedemos de las obligaciones que tienen las autoridades de dotarnos de salud. Es un derecho constitucional y sin duda uno de los más importantes. Yo les agradezco muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre digo, al menos desde estas reuniones virtuales, espero que la próxima vez que nos veamos sea acá en el foro, sea en vivo, se les extraña. Y pues Iván, bienvenido a tu primera edición de Derecho a Disentir. Insisto, esperamos verte pronto y esperamos verte acá. Y como siempre, los esperamos de lunes a jueves a las 9 de la noche, acá en Justicia TV, con mis compañeras Regina Sánchez Sazo, Jimena Jiménez, Alejandro Telles y un servidor, Amadeo Díaz Moguel. Nos vemos en la próxima edición de Derecho a Disentir.